¿Sabías que existe un momento preciso, un instante sagrado, donde el cielo se inclina hacia la tierra y reescribe tu destino para siempre? Santa Teresa de Jesús no solo lo vivió, sino que descubrió las señales exactas que lo anuncian. Y una de ellas está ocurriendo en tu vida ahora mismo. Si permaneces conmigo hasta el final, no solo conocerás las 10 señales que Teresa identificó como el momento exacto en que Dios decide cambiar tu historia, sino que aprenderás a reconocer cuando ese momento sagrado está sucediendo en tu vida. Te prometo que al final tendrás una revelación que transformará tu perspectiva sobre lo que estás viviendo ahora. Hay algo que los maestros espirituales rara vez mencionan. Cuando Dios está a punto de cambiar tu destino, no lo anuncia con trompetas celestiales. Lo hace en el silencio de tu corazón inquieto, en esa sensación extraña de que algo invisible te empuja hacia un cambio que no puedes explicar. Teresa lo sabía porque lo experimentó de la manera más dramática posible. A los 20 años, Santa Teresa entró en lo que ella misma llamó el desierto del alma. Durante 17 años completos, sus oraciones parecían rebotar contra el techo. Dios parecía sordo, ausente, indiferente. Pero aquí está el secreto que cambió la historia del cristianismo. Precisamente en esa aparente ausencia, Dios estaba trabajando de manera más profunda que nunca. ¿Por qué te cuento esto? Porque si en este momento sientes que tus oraciones no son escuchadas, que el cielo está cerrado, que caminas en un túnel sin salida, estás exactamente donde Teresa estuvo antes de convertirse en una de las místicas más grandes de la historia. Tu sequedad espiritual no es abandono divino, es preparación divina. Teresa escribió en sus cartas privadas algo que pocos conocen. Algunas noches lloraba sin saber por qué, como si mi alma estuviera de luto por algo que no había perdido, o esperando algo que no sabía definir. Era como si hubiera una conversación silenciosa entre su corazón y el cielo, más allá de las palabras humanas. Durante esos años de aparente silencio divino, Teresa se levantaba cada mañana con una extraña mezcla de vacío y esperanza. Describía en sus escritos íntimos cómo había días en que todo le parecía gris, como si el mundo hubiera perdido su color. Pero había algo en lo profundo de su ser que no se rendía, una llama pequeña pero inextinguible que seguía ardiendo. La primera señal que Teresa identificó es devastadora y hermosa a la vez: el gran desorden ordenado. Cuando Dios está a punto de cambiar tu destino, permite que todo lo conocido se desmorone. Personas importantes salen de tu vida sin explicación. Puertas que creías abiertas para siempre se cierran con firmeza. Lugares donde antes encajabas perfectamente ahora te resultan extraños. Teresa lo experimentó de manera brutal. En una sola semana perdió a su mejor amiga por una discusión inexplicable, su confesor espiritual fue trasladado a otra ciudad, y comenzó a sentir una aversión profunda hacia las actividades sociales que antes la llenaban de alegría. Pensó que se estaba volviendo loca. Pero años después comprendió la verdad. Dios no puede llenarte de lo nuevo si sigues aferrado a lo viejo. Como un cirujano divino, remueve todo lo que impide tu crecimiento espiritual. El caos no es la ausencia de Dios, sino su presencia actuando con precisión quirúrgica. ¿Has notado que justo antes de los grandes cambios en tu vida, todo parece desmoronarse? No es mala suerte, es el método divino. Como la serpiente que debe desprenderse de su piel para crecer, tu alma necesita este proceso de desintegración antes de la reintegración. Es como el alfarero que debe romper el vaso defectuoso para crear una obra maestra. Dios permite que tu vida actual se quiebre, no para destruirte, sino para moldearte en algo más hermoso y funcional. Teresa lo comparaba con la mariposa que debe destruir su capullo para volar. Sin la destrucción, no hay transformación. La segunda señal es paradójica, la confusión luminosa. No es la confusión de quien no sabe qué hacer con su vida, sino la confusión de quien siente que hay algo más grande esperándolo pero no puede definir qué es.
Es como tener hambre pero no saber de qué comida específica. Como sentir nostalgia por un lugar donde nunca has estado. Teresa lo vivió a los 39 años de manera dramática. Las imágenes sagradas que antes la consolaban ahora la dejaban fría. Pensó que había perdido la fe, pero Dios la estaba preparando para una relación más profunda con él, una que no dependiera de consolaciones externas. Durante esos meses, todo lo que antes la llenaba de gozo espiritual ahora le parecía infantil, como juguetes que ya no pueden entretener a quien ha crecido. Sus hermanas en el convento notaron el cambio. Algunas le preguntaron si estaba enferma, pero Teresa sabía que algo estaba ocurriendo en un nivel más profundo. ¿Has experimentado esa extraña sensación de que todo lo que antes te llenaba espiritualmente ahora se siente vacío? Es como si tu alma hubiera crecido y ya no cupiera en los recipientes antiguos. Teresa lo comparaba con un niño que ya no puede usar la ropa que le quedaba perfecta el año anterior. Esta confusión tiene una cualidad específica. Viene acompañada de una luz interior que no puedes explicar. Es como caminar en la niebla pero con una brújula interna que te dice que vas en la dirección correcta, aunque no puedas ver el camino. La tercera señal es el vacío sagrado. Teresa lo describía como una herida dulce. No es el vacío de la depresión, sino el vacío del alma que ha probado algo de lo divino y ya no puede conformarse con menos. Es el vacío del sediento que ha probado agua pura y ya no puede beber de charcos. Este vacío tiene una cualidad magnética extraordinaria. Atrae hacia sí todo lo que puede llenarlo verdaderamente y repele todo lo que es superficial. Es como si tu alma desarrollara un detector de autenticidad, capaz de distinguir entre lo que nutre y lo que solo entretiene. Teresa experimentó esto como el gran despojo. No solo se desprendía de objetos materiales, sino de ideas sobre sí misma, de expectativas sobre cómo debía ser su vida espiritual. Era como pelar una cebolla, removiendo capa tras capa hasta llegar al núcleo esencial de su ser. Y entonces comenzó a desprenderse, de apegos, de sueños, de seguridades. A veces voluntariamente, otras porque la vida la obligaba. Pero en ese desprendimiento había una gracia oculta. Estaba dejando espacio para lo nuevo. Teresa lo vivía como una especie de muerte interior, pero siempre decía que después del abismo venía el fuego. Y ese fuego era Dios. La cuarta señal es paradójica, la paz en la tormenta. Mientras por fuera todo parece caos, por dentro nace una paz extraña. No es la paz de quien tiene todo controlado, sino la paz de quien se está rindiendo al plan divino. Es como estar en el ojo del huracán, donde todo alrededor es movimiento pero en el centro hay una quietud profunda. Teresa lo experimentó durante la fundación de sus conventos. Por fuera enfrentaba oposición feroz, críticas despiadadas, problemas económicos devastadores y hasta procesos de la Inquisición. Pero por dentro tenía una certeza inquebrantable de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Esa paz en medio del caos era su brújula espiritual. Esta paz no es pasiva. Es activa, dinámica, llena de una energía serena que te permite moverte con gracia en medio de la tormenta. Es la paz del danzarín que encuentra su equilibrio en el movimiento, no en la quietud. Había días en que los problemas se acumulaban como nubes de tormenta. Los benefactores retiraban su apoyo, las autoridades eclesiásticas cuestionaban sus métodos, las mismas hermanas que había elegido comenzaban a dudar. Pero Teresa mantenía una serenidad que desconcertaba a todos. ¿Has sentido alguna vez esa paz inexplicable en medio de circunstancias difíciles? Como si una voz interior te dijera, todo va a estar bien, aunque no entiendas cómo. Esa es la quinta señal, la voz que calma. La quinta señal es fascinante, los mensajes sincronizados. Cuando Dios quiere comunicarse contigo, utiliza el lenguaje de la sincronía.
Una frase escuchada al azar que resuena más de lo esperado. Un sueño recurrente que deja huella. Un libro que llega a tus manos justo en el momento preciso. Teresa prestaba mucha atención a estos accidentes divinos. Un día, luchando con dudas sobre si continuar la reforma del Carmelo, recibió 3 mensajes en un solo día. Durante la misa, el sacerdote leyó un pasaje de Jeremías. Antes de formarte en el vientre te conocí. Esa tarde, una niña le dijo: «Hermana, Dios dice que no te rindas». Por la noche, al abrir su breviario, leyó: «El que comenzó la buena obra la llevará a su perfección». 3 mensajes diferentes, 3 momentos distintos, pero un solo mensaje: continúa. Teresa entendió que Dios le estaba hablando a través de la sincronía, tejiendo una red de confirmaciones que solo un corazón atento podía percibir. Dios habla el lenguaje de los símbolos y las coincidencias porque sabe que tu alma reconoce estos patrones antes que tu mente racional. Es como si estuviera tejiendo una red de señales a tu alrededor, esperando que tu corazón despierte y las conecte. Pausa un momento el vídeo y compárteme en los comentarios. ¿Has experimentado alguna de estas señales en tu camino espiritual? Ese vacío sagrado, esa paz en la tormenta, esa confusión luminosa o esos mensajes sincronizados. Tu testimonio puede ser exactamente la confirmación que otra alma necesita para reconocer que Dios está actuando en su vida. No te quedes callado, tu experiencia importa. La 6ª señal es el coraje inexplicable. Una decisión tomada sin miedo, aunque antes habría causado pánico. De repente tienes la valentía para hacer algo que siempre te había paralizado. Es como si una fuerza mayor te empujara desde adentro, dándote el valor que nunca creíste tener. Teresa vivió esto cuando decidió reformar la Orden del Carmelo. Era una mujer del siglo XVI, sin recursos económicos, sin apoyo institucional, enfrentando una estructura religiosa dominada por hombres. Pero tenía una certeza interior tan fuerte que nada podía detenerla. Ese coraje no venía de su personalidad natural, sino de una convicción divina que la habitaba. El día que tomó la decisión final, Teresa se levantó con una determinación que la sorprendió a ella misma. Años después escribiría: «No fue mi voluntad la que decidió, sino que sentí como si una mano invisible me empujara desde dentro». Ese día no sintió miedo, no calculó las consecuencias, no buscó aprobación. Simplemente supo que era tiempo de actuar. ¿Has sentido alguna vez que de repente tienes el valor para hacer algo que siempre te había dado miedo? Como si una mano invisible te empujara hacia adelante, susurrándote: «Es hora, ya estás listo». Esa es la voz de Dios activando tu destino. Este coraje divino tiene características específicas. No es la valentía ciega que ignora los riesgos, sino la valentía informada que los acepta. No es la temeridad que actúa sin pensar, sino la confianza que actúa a pesar de pensar. Es el coraje de quien sabe que está alineado con un propósito mayor que él mismo. La 7ª señal es la esperanza indestructible. Aunque todo parezca gris, hay una luz secreta que sigue ardiendo en lo profundo. Es Dios recordándote que nada está fuera de su plan. Que ese movimiento interno que sientes es porque Él ya está actuando. Esta esperanza es diferente al optimismo humano. El optimismo se basa en circunstancias favorables, pero la esperanza divina trasciende las circunstancias. Es una llama que arde incluso en la noche más oscura, una certeza que persiste incluso cuando no hay evidencia externa que la respalde. Teresa la describía como una ancla en lo invisible. Cuando todo lo visible se tambalea, el alma anclada en Dios encuentra su estabilidad en lo que no se ve. Es la diferencia entre el árbol que se dobla con cada viento y el árbol cuyas raíces son tan profundas que puede resistir cualquier tormenta. Durante los momentos más difíciles de la reforma del Carmelo, cuando parecía que todo se desmoronaba,
Teresa mantenía una sonrisa interior que desconcertaba a quienes la rodeaban. No era negación ni fingimiento, sino una esperanza sobrenatural que la sostenía. La octava señal es la atracción magnética hacia lo sagrado. Cuando Dios está preparando un cambio en tu destino, comenzarás a sentir una atracción inexplicable hacia todo lo que es sagrado. No es solo el deseo de orar más, sino una sed profunda de lo divino que se manifiesta de maneras inesperadas. De repente, una canción de alabanza te mueve hasta las lágrimas. Un pasaje bíblico que has leído 1000 veces ahora te revela secretos que nunca habías visto. La naturaleza se convierte en un libro abierto donde cada flor, cada nube, cada gota de lluvia te habla de Dios. Teresa experimentó esto intensamente después de los 40 años. Describía cómo incluso las conversaciones más mundanas podían llevarla súbitamente a contemplar la presencia de Dios. Un pedazo de pan la hacía pensar en la Eucaristía. El agua del pozo la conectaba con las palabras de Jesús a la samaritana. Todo se convertía en símbolo, en puente hacia lo divino. Es como si tus ojos espirituales se hubieran abierto a una dimensión de la realidad que siempre estuvo ahí pero que no podías percibir. Es la diferencia entre ver un jardín como simple decoración y verlo como una carta de amor de Dios hacia ti. La novena señal es la urgencia del amor. Cuando Dios está a punto de cambiar tu destino, sientes una urgencia inexplicable de amar más, de servir más, de darte más. No es un sentimiento romántico ni emocional, sino una necesidad profunda de expandir tu corazón hacia otros. Teresa lo describía como una llama que quiere incendiar el mundo. No podía guardar para sí sola el amor que había recibido. Tenía que compartirlo, multiplicarlo, regalarlo. Por eso fundó conventos, por eso escribió libros, por eso se dedicó a formar a otras almas. El amor la desbordaba y buscaba canales por donde fluir. Es como si tu corazón hubiera crecido tanto que ya no puede contenerse dentro de los límites de tu propio ser. Necesitas amar, necesitas servir, necesitas darte. No por obligación, sino por desbordamiento. Como un río que ha crecido tanto que necesita nuevos cauces. La décima y última señal es el momento de rendición total. Aquí está el secreto que Teresa reveló solo a sus discípulas más cercanas. El momento exacto del cambio no es cuando todo se acomoda, sino cuando decides confiar en medio del desorden. Es en ese instante de rendición total cuando el cielo se abre y tu destino se reescribe. No es cuando tienes todas las respuestas, sino cuando aceptas caminar con preguntas. No es cuando sientes la presencia de Dios, sino cuando decides seguir adelante incluso sintiendo su ausencia. No es cuando todo tiene sentido, sino cuando decides que el amor de Dios es más grande que tu comprensión. El cambio de destino no es un evento, es una decisión. La decisión de confiar cuando no entiendes, de amar cuando no recibes, de esperar cuando no hay señales. Es en esa decisión donde reside toda la fuerza transformadora del universo. Teresa lo sabía porque lo había vivido. Había pasado por el desierto de la sequedad espiritual, había enfrentado la oposición y el malentendido, había caminado por valles donde parecía que Dios había guardado silencio. Pero en cada momento de aparente abandono, había elegido la confianza. El proceso no fue lineal. Hubo avances y retrocesos, momentos de claridad y periodos de confusión. Pero la dirección general siempre fue ascendente, siempre hacia una unión más profunda con Dios. Como un caracol que sube por una montaña dando vueltas, cada vuelta la llevaba a un nivel más alto, aunque a veces pareciera que estaba retrocediendo. Tal vez hoy no lo veas. Tal vez aún hay llanto, hay espera, hay noche. Pero todo eso está anunciando el amanecer. Y cuando llegue, entenderás que el momento exacto en que Dios cambió tu destino fue ese en el que pensaste rendirte y en vez de huir, te quedaste. Te rendiste, sí, pero en sus manos.
Y eso lo cambió todo. La transformación no siempre es dramática. A veces es silenciosa, como el crecimiento de un árbol que nadie nota día a día, pero que después de años ha cambiado completamente el paisaje. A veces es gradual, como el amanecer que no puedes percibir minuto a minuto, pero que inevitablemente convierte la noche en día. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has reconocido alguna de estas señales en tu propia vida, no te quedes callado. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones porque cada semana compartimos revelaciones espirituales que pueden cambiar tu vida. Y comparte este vídeo con esas personas que amas y que sabes que están pasando por su propia noche oscura del alma. Tu testimonio de fe puede ser exactamente lo que necesitan para reconocer que Dios no los ha abandonado, sino que los está preparando para algo más grande. Recuerda, el momento exacto en que Dios cambia tu destino no es cuando todo se acomoda, sino cuando decides confiar en medio del desorden. Y si estás sintiendo esa inquietud, esa sed, esa esperanza indestructible de la que hablamos hoy, es porque ese momento ya comenzó. Dios ya está escribiendo tu nueva historia. Solo necesitas ojos para ver y corazón para confiar. Y cuando mires hacia atrás, cuando estés viviendo esa nueva realidad que hoy apenas puedes imaginar, recordarás este momento como el punto de inflexión. El momento en que dejaste de resistirte al plan divino y permitiste que Dios fuera Dios en tu vida. Ese será el momento exacto en que todo cambió para siempre. Teresa lo vivió, lo testimonió, lo enseñó. Y ahora ese mismo Dios que transformó a una joven noble española del siglo XVI en una de las místicas más grandes de la historia, está listo para hacer lo mismo contigo. Las señales están ahí. El momento es ahora. La pregunta es, ¿estás listo para reconocerlo?